Bueno, bienvenidos a un nuevo video del show Hablemos de Negocios con Álvaro Mendoza. En el día de hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de mi amigo y colega Juan Carlos Castro Cuadrado. Juan Carlos. Un placer, Álvaro, estar aquí en Hablemos de Negocios. Bueno, Juan Carlos es un excelente profesional y una de las especialidades de él es todo lo que tiene que ver con neuroinfluencia. Y pues realmente eso suena muy rimbombante, entonces cuéntanos un poco, Juan Carlos, ¿qué es eso de neuroinfluencia y cómo nos puede ayudar en los procesos de marketing y de ventas? Muy bien, pues mira, Álvaro, yo creo que hoy en día, y tú mejor que nadie lo sabe, que estás en el mundo de la venta y del mundo del marketing, hoy estamos en una era que es la era de la atención, de llamar la atención, y yo creo que esa es la clave. Yo creo que el concepto de la venta en esta nueva era conceptual ha muerto. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir no solamente a dar estrategias, a dar herramientas a los profesionales, sino que realmente tenemos que enseñarles en gran medida cómo funciona la mente, por ejemplo, en el concepto de la decisión de compra de nuestros clientes y de nuestros prospectos. De esa forma vamos a tener muchísimas más posibilidades de poder llegar a generar esa atención que necesitamos, porque si no lo vamos a tener muy difícil con la competencia y con toda la competencia que hay con diferentes profesionales que están en muchos casos haciendo lo mismo que nosotros. Exacto, Juan Carlos, y lo que acabas de decir es supremamente crucial porque efectivamente como hay tanta competencia y estamos recibiendo tantos mensajes y de todas partes, y no solamente en nuestro nicho de mercado, sino en todas las actividades cotidianas, pues una de las principales cosas que tenemos que hacer es captar la atención de la gente para que podamos hacerle llegar nuestro mensaje. ¿Y cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo es la frase que dices tú en neuroinfluencia? Es no hablarle a, sino a. Sí, no tenemos que hablar a la gente, no tienes que llegar al cliente, no tienes que llegar al prospecto, tienes que llegar a su mente, tienes que llegar sobre todo y principalmente a la parte más subconsciente. Yo siempre digo que la mayoría de los vendedores, de los comerciales, de los profesionales, están vendiendo a una parte muy pequeña de nuestro cerebro, del cerebro del cliente, y por lo tanto, por eso les cuesta tanto llegar a persuadirles, que a la hora de la verdad es lo que tenemos que hacer como vendedores. Tenemos que llegar a la parte más grande del cerebro, que es realmente la que decide, que es la parte subconsciente, y por eso tenemos que empezar a utilizar técnicas de persuasión para llegar al cerebro, a la parte reptiliana y la parte emocional, que son realmente las que van a ejecutar esa compra que queremos nosotros como profesionales y como expertos. Excelente, y esa parte sí es bien importante porque quizás ya me lo has escuchado hablar en otra oportunidad, y es que las decisiones de compra realmente no las tomamos nosotros de manera lógica, sino las decisiones de compra se hacen a nivel emocional, es decir, ahí es donde entra la parte del subconsciente. Así que, y eso es lo que nos está hablando Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos, cuéntanos un poco cómo hacemos para llegar a ese cerebro reptiliano que es el que toma las decisiones y cómo escaparnos a la parte lógica para hablarle directamente al subconsciente. Primero tenemos que hacer un análisis previo de la persona que tenemos enfrente. Es otro de los grandes problemas de los profesionales. Nuestros discursos como profesionales se lo dirigimos al público general, y lo que tenemos que tener es primero conocer quién tenemos enfrente. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién está ahí delante de nosotros? Una vez que tú conoces a la persona que tienes enfrente, al cliente que tienes enfrente, es cuando tú empiezas a hacer las preguntas necesarias para encontrar, por ejemplo, cuál es su reptil. Su reptil, por ejemplo, cosas que le activa el reptil a una persona, a un cliente, pueden ser, por ejemplo, el concepto de ganar, el concepto de reconocimiento, el concepto de libertad, de placer, de disfrute. En base a esas preguntas tú vas a encontrar eso que le va a activar ese reptil. Pero no solamente eso, tenemos que encontrar algo muy importante y que la mayoría de las personas no están buscando, que es el miedo. El miedo es una de las cosas por las que la mayoría de las personas compran todo lo que compramos lo estamos comprando con un miedo. ¿Qué sucede? Que normalmente nosotros estamos escuchando a la parte racional y consideramos que no hay ningún miedo cuando vas a comprar, por ejemplo, una tableta de chocolate. Pero detrás de comprar una tableta de chocolate también hay un miedo.
Lo que pasa es que tú estás escuchando a la parte que te está hablando. La única parte que te habla y que puede hablarte es la parte racional, es la única que tiene Lesia. Y por eso tú dices que vas a comprar esa tableta de chocolate porque te apetece. Pero realmente, seguramente, la estás comprando pues porque necesitas energía, necesitas azúcar, necesitas que ese día que vas a tener una reunión no tengas dolor de tripa y tengas de hambre, por ejemplo. Entonces, por eso tu subconsciente te está diciendo, ojo, vas a tener una reunión, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, y por eso tú vas y compras la chocolatina. Lo que pasa es que tú crees que la estás comprando porque te apetece, porque te lo está diciendo la parte racional. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros después para montar nuestro discurso, que tiene que ir relacionado con cómo voy a llamar la atención de ese cliente que yo tengo enfrente, que ya conozco su miedo, cómo le voy a generar la emoción positiva a esa persona para poder llegar y generarle ese impacto y por lo tanto hacer el proceso de recordación que va a ir directamente al instinto, que es la parte del reptiliano. Eso que acabas de decir es supremamente clave, porque efectivamente los seres humanos tenemos dos grandes instintos: o alejarnos de aquellas cosas que le tenemos miedo, o acercarnos a aquellas cosas que nos producen placer. Sin embargo, está comprobado una y otra vez que lo que más fácil nos mueve es alejarnos de lo que nos da miedo. Alejarlos de lo que nos da miedo. Entonces, cuando nosotros empezamos a saber estas pequeñas perlitas de conocimientos de marketing, pues le hace uno más fácil llegar a vender productos y servicios. Y simplemente para dar un ejemplo, por eso es que en las promociones de marketing las fechas límites cobran tanta importancia, porque cuando yo digo esta promoción se acaba cuando se vendan 25 cursos o a medianoche del próximo viernes, pues yo estoy apelando a esa parte emocional de la persona, donde le dice, si no actúas ya, te vas a perder esto. Entonces le genera a uno pues toda la parte química del cerebro de que no puedo dejar pasar esto porque lo voy a perder. Entonces es más el temor a la pérdida que si un cierre yo dijera, bueno, quedan 24 horas para cerrar, y si lo compras, pues vas a obtener toda esta gran cantidad de beneficios, no vas tan poderoso en esa etapa final. Cuéntanos cómo más puede uno utilizar esto de la neuroinfluencia y el neuromarketing pues en todos los procesos de persuasión, o tú cómo se lo enfocas a la gente que les estás dictando toda esta serie de seminarios. Yo principalmente me centro en tres aspectos fundamentales para hacer que nuestros negocios funcionen. El primero es saber cómo, lo que hemos estado comentando, el primero es saber cómo actúa nuestro cerebro. Tenemos que saber cómo funciona el cerebro para saber después cómo llegar a esa persona que tenemos enfrente. El siguiente es cómo vamos a prospectar, cómo vamos a hacer que lleguen esas personas, nuevos clientes, a nuestro mundo, cómo les vamos a traer. Y para eso la influencia, el concepto de neuroventas, la persuasión nos va a servir, y vamos a tener cantidades de tips y de claves para poder llegar a esas personas. Y por último, después vamos a tener una estrategia diferente y por lo tanto discursos diferentes para generar el proceso de fidelización, que va a ser muy importante, porque realmente yo siempre digo lo mismo. Hoy en esta nueva era la idea no es generar ventas, es decir, no es solamente tener una venta, dos ventas, tres ventas, es hacer que esas personas que entran en nuestro mundo, por medio de esa influencia, se queden el mayor tiempo posible y que ese proceso sea a medio o largo plazo. Excelente, ahí acabas de dar otra joya bien interesante, y es que efectivamente cuando en todo proceso de marketing y de ventas, nosotros no nos interesa una primera venta de un cliente, sino queremos que ese cliente se convierta en un cliente repetido. Lamentablemente muchos emprendedores, incluso pequeñas y medianas empresas, creen que el negocio está trayendo sangre nueva, trayendo gente nueva, y a la gente que ya les compró algo simplemente la descuidan por completo. Entonces eso es un gran error, porque pues el cliente más fácil para poder venderles es el cliente que ya te compró, porque ya tienes toda la confianza y toda la credibilidad. Y lamentablemente lo que estamos haciendo es trayendo gente nueva, que está bien, y eso es parte normal del marketing, y para eso podemos utilizar nosotros todos estos procesos de neuroinfluencia para traer más sangre nueva a nuestros embudos de venta, pero no podemos descuidar a esa gente, porque ahí es donde está la verdadera mina de oro.
Para mí es fundamental y para ello tenemos muchos tips y muchas claves para hacer que esas personas se queden con nosotros, incluso teniendo, además hace poco te he visto en uno de los vídeos de Hablemos de Negocios del tema de precios, de que podamos tener nosotros el precio incluso más alto y que el mundo se quede con nosotros, y eso es porque has influenciado, has generado conectores, procesos sinápticos en su cabeza que hace que por medio de una de las leyes de persuasión más importante, que es la de posicionamiento, incluso encontrando productos más baratos en la calle, después se quedan con nosotros el resto de su vida, no pueden separarse, porque han generado ese proceso neurológico. Eso es completamente cierto, porque efectivamente si queremos comandar precios más altos, tenemos que tener un posicionamiento diferente, porque en últimas el marketing no es más que un juego de percepciones, cómo lo vea uno el mercado, cómo lo vea uno posicionado en el mercado, y todo eso es fácil de ser influenciado con la forma en que le llega a uno directamente a la gente. Danos varios tips de neuroinfluencia. El primero, te diría, por ejemplo, para generar prospección, el primero es que la mente, todo aquello que la mente cree es. Es decir, si tu mente, la mente que tenemos, la persona que tenemos enfrente, cree algo sobre un producto, sobre un servicio, esa persona ya le puedes contar lo que quieras, que para esa persona va a ser o verdad o mentira en base a lo que ella cree. Por eso es importante que conozcamos primero, y por eso que conozcamos a esa persona que tenemos enfrente, que, por ejemplo, inconsciente colectivo hay. No es lo mismo vender, por ejemplo, a una persona hispana que a una persona que sea americana, por ejemplo. Y eso es algo importante. Las creencias que van a tener unos y que van a tener otros van a ser muy diferentes. De ahí la importancia de encontrar las improntas que esas personas puedan tener sobre ese producto o ese servicio. Yo te diría algo fundamental, hacer preguntas, buscar toda la información posible sobre la relación que pueda tener ese cliente sobre el producto o servicio que le estés presentando. De ahí te va a ser mucho más fácil después ofrecerle el producto o el servicio que él necesita para conseguir esa ayuda o esa mejora en su vida. Otro de los tips que podemos decir es, antes lo hemos comentado, véndele al reptil. ¿Vale? La mayoría de los vendedores, de los profesionales, ¿qué están haciendo? Están vendiendo a la parte racional, ¿de acuerdo? Y es una parte importante, yo no digo que no se le venda. Hay otros profesionales que se dedican al mundo de la neuroventa que concretamente nos dicen que vendamos directamente al reptil. Yo digo que hay que vender a los tres, ¿por qué no vamos a dejar apartado la parte racional? Pero tenemos que saber cómo montar el discurso, pero primero tenemos que vender al reptil, a la parte emocional, y después ya le daremos las razones suficientes a esa parte racional para que diga, la decisión que he tomado ha sido inteligente. Y una tercera puede ser, por ejemplo, que la cultura, por ejemplo, cambia la respuesta. No es lo mismo lo que comentaba, vender al mundo latino que, por ejemplo, vender al mundo anglosajón. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es lo mismo que tú tengas una opinión sobre un producto, un servicio, un tema, una idea, que después lo que tiene ese tipo de cultura al que te vas a dirigir. Por lo tanto, tienes que saber, muy importante, saber cuál es la cultura a la que te vas a dirigir. Y algo también, creo que es importante, encontrar cuál es el código de ese producto, el código del producto o del servicio que vas a ofrecer, incluso el código del mercado. Es decir, nosotros como seres humanos somos los únicos seres vivos que podemos generar pensamiento simbólico, y la mayoría de las cosas que tú estás comprando no las compras por esas cosas que son, sino las compras porque hay detrás una simbología. Encuentra ese código de ese símbolo, de esa cosa que tú estás ofreciendo, y ese producto no te vas a cansar de venderlo porque has llegado directamente al símbolo que tiene esa persona y ese producto y ese servicio. ¿Cómo haces para descubrir ese símbolo? ¿Cómo puede llegar uno ahí? Preguntando mucho y principalmente buscando respuestas a 3 niveles. La respuesta, cuando tú vayas a montar los discursos, que es lo que hacemos y enseñamos en Neuroinfluencia, buscar el discurso que vas a generar para tener una respuesta racional, otro para encontrar la respuesta a la parte emocional y otro para encontrar la respuesta a la parte instintiva. Todas esas respuestas, la parte racional, la parte emocional y la parte instintiva, todas ellas tienen un valor detrás.
Identifica cuál es el valor detrás que hay de cada una de ellas y eso es lo que le tienes que presentar en bandeja a tu cliente. Excelente, Juan Carlos. Y te voy a comprometer públicamente, todos los que están viendo acá. Juan Carlos es un excelente profesional en todo este tipo de temas y de hecho imparte de este tipo de capacitaciones alrededor del mundo en seminarios, talleres de 1 o 2 días o incluso más personalizados para empresas, para multiniveles, y lo hace muy bien. Pero yo le he dicho a Juan Carlos, y lo voy a comprometer acá, tienes que convertir esto en un producto digital, porque tú no te la puedes pasar dando solamente este producto cuando estás en las capacitaciones presenciales. Eso sería como un complemento. Así que, Juan Carlos, ¿cuándo nos vas a dar la buena noticia de que todos el primer producto va a estar en forma digital? Pues la verdad que es una cosa que llevo en la cabeza y que es uno de mis objetivos principales, el sacar este producto que creo que es súper valioso para los profesionales, para los emprendedores, para los empresarios, y lo voy a sacar. Te garantizo que antes de año Neuroinfluencia en digital va a estar en el mercado. Excelente, Juan Carlos. Y mientras tanto, ¿cómo podría hacer la gente para contactarte? ¿Cuál es tu sitio web principal donde me pueden contactar me pueden encontrar en www.juancarloscastro.es o directamente en mi correo info@juancarloscastro.es. Ok, juancarloscastro.es. Y ahí vas a encontrar un poco más de información acerca de Juan Carlos, y me comprometo contigo que nos estás viendo en este video que apenas tenga Juan Carlos ese curso de neuroinfluencia, te lo voy a estar informando, porque realmente esta parte de la psicología de las ventas y todo lo que es la neuroinfluencia, todo lo que es el neuromarketing o las neuroventas es un tema no solamente apasionante, sino que aplica para cualquier tipo de venta. Y no solamente me estoy refiriendo, me corregiré si es el caso, Juan Carlos, no solamente me estoy refiriendo a vender productos y servicios. Acá todos estamos vendiendo todo el día. Cuando tú le quieres vender la idea a tu esposa de que te siga la corriente en una cosa, o cuando quieres que tu hijo o tu hija haga determinada cosa, les estás vendiendo esa idea y estás tratando de que cojan por el curso que tú quieras. Y cuando uno aprende a utilizar todas estas herramientas de la neuroinfluencia y cómo llegarle al inconsciente de la persona, que es el que toma las decisiones, pues todo va a fluir mucho más rápido. ¿Te acuerdas, Álvaro, el primer evento que coincidimos, Celebridad Instantánea, creo que hace un año, en Miami también? Correcto. Yo no vendí en aquel momento. No, para nada. No vendí ningún producto, pero vendí a Juan Carlos. Había influenciado toda la sala. Por eso es tan importante, no es solamente que te centres en un producto, en un servicio. Puedes influenciar a ti como persona, como marca, una idea, un proyecto, tú a la hora de buscar trabajo, en cualquier cosa. Tenemos que persuadir, tenemos que influenciar. Lo estamos haciendo, pero la mayoría de las veces lo estamos haciendo de forma totalmente inconsciente. Y aquí la clave es hacer lo invisible, hacerlo visible. Que pueda ser yo el que controla esa situación, porque de esta forma voy a tener el control y poder llegar a conseguir los resultados que nos estemos proponiendo. No lo has podido hacer mejor. Una venta no necesariamente tiene que haber una transacción económica de paso, sino cuando te estás vendiendo a ti mismo, cuando estás tratando de buscar un nuevo empleo o que te asciendan en el empleo o cualquier proceso de decisión. En últimas es una venta, no solamente tiene que haber dinero de por medio. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias, pero antes de que te vayas, quisiera que hicieras un cierre de por qué es importante que nos eduquemos y nos capacitemos en todos estos temas de persuasión y de neuromarketing y neuroventas. Yo creo que es en esta nueva era conceptual donde la importancia va a venir dada por la posibilidad de estar constantemente innovando, cambiando. Es importante que estemos empezando a innovar en el ámbito de cómo ofrecemos lo que hemos estado comentando, productos, servicios a nosotros mismos como marca, etcétera. No hay nada más potente que llegar a nuestro cerebro si queremos conseguir resultados extraordinarios. Somos muchos los profesionales, muchos los emprendedores, muchos los empresarios que en gran medida han puesto el foco en gran medida en eso, en lo que destacan en esa profesión, pero en muchos casos no centran, no ponen el foco en lo que realmente les da la sangre de su negocio, que es vender, que es influenciar a esos clientes y por lo tanto hacer que pues los resultados lleguen económicamente. Yo creo que la solución de esta
esta nueva era, esta nueva economía viene dado de influenciar al mayor número de personas para poder ayudarles. Cuanto más número de personas ayudes, seguramente tus resultados de tu negocio, de tu empresa, van a ser mucho más grandes. Por lo tanto, yo creo que ya no es una cuestión de elección, es una cuestión de necesidad. Bueno, no lo hubieras podido decir mucho mejor. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, como Álvaro. siempre, un placer haber estado contigo. Placer ha sido mío. Te prometo que apenas Juan Carlos saque este curso, te lo vamos a avisar a ti, pero mejor aún, le voy a torcer el brazo para que nos dé un precio muy especial, exclusivo para suscriptores de Mercadeo Global. Bueno, con esto damos por terminado este video. Nos vemos en el próximo. Hablemos de negocios con Álvaro Mendoza.